Bendiciones mis amados hermanos, Iglesia El Pescador que está por ahí mirando este video. Ojalá y que se conecte. Les recomiendo que escuche los otros estudios de escuela dominical que hemos tenido en las semanas pasadas. Probablemente ha tenido usted la oportunidad de escucharlos, probablemente no, pero en este día, mire, nos toca otro estudio muy interesante. La semana pasada hablábamos acerca de el bautismo como una orden y no una opción, sin embargo, como un acto simbólico solamente. Este día nos toca el estudio de la Cena del Señor. También dice, es un símbolo conmemorativo. Es también una actividad que tiene la iglesia como un mandamiento, pero es solamente un recordatorio o una conmemoración de la muerte y resurrección y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar este estudio, no sin antes pedirle sabiduría al Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Padre, en esta mañana, Señor, que estamos aquí delante de tu presencia, Señor, llevando este estudio escolar dominical, Señor, dame sabiduría para decir solamente tus palabras y que la iglesia pueda entender este mensaje. En el nombre de Jesús sabemos que todo lo hacemos porque estamos agradecidos contigo y esa ha sido una orden también que nos has encomendado, que llevemos las buenas nuevas a todos lados. En el nombre de tu Hijo Jesucristo estoy agradecido, Padre, gracias por todo y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mira, hoy vamos a empezar con el estudio número 26, que se titula La Cena del Señor, un símbolo conmemorativo. Le voy a leer la verdad central de esto. Dice, cada vez que celebramos la Cena del Señor, anunciamos el mensaje y su muerte y su segunda venida por medio del compañerismo en los redimidos de Dios. El título para memorizar es este, de 1 Corintios 11:26, que dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Vamos a empezar un poquito aquí con lo que tengo aquí para ustedes. Le decía, la verdad central es celebrar la muerte y anunciar su segunda venida por medio del compañerismo en medio de la iglesia. Esto es cuando participamos en la Cena del Señor y obviamente debe de ser en cualquier momento tener ese compañerismo y esa unión entre nosotros. Como introducción, dice que el bautismo y la cena, la Santa Cena, son actos simbólicos de actividades que se llevan en la iglesia, que si bien no son condenatorios o tampoco son para salvar, es una orden de Dios que los llevemos a cabo y que los practiquemos como Él lo ha estipulado. Examinaremos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Fíjense, la iglesia de los Corintios era la iglesia del nuevo tiempo, de las más desordenadas, de las más iglesias, pues es la palabra, con desorden, porque ellos perdieron el significado de la Santa Cena, de lo que significa la Santa Cena, y por eso el apóstol Pablo los exhorta, pero también les da un consejo. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23 para introducirnos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a examinar las palabras del apóstol Pablo en esta parábola que él dio y vamos a explicar la cena de Jesús con sus discípulos y vamos a exponer también los abusos en esta cena que se llevaban a cabo en aquellos tiempos y probablemente en estos tiempos también ya iremos viendo conforme al estudio vaya caminando si en estos tiempos también hay abusos en la cena del Señor. Vamos a hablar de cena del Señor cuando la practicamos como un acto de remembranza a nuestro Señor Jesucristo, pero también como cuando tenemos actividades de que nos contamos que cada quien lleva un cierto platillo para comer en comunión con los hermanos. Hay ciertos problemas que vamos a estar viendo, ojalá que en su iglesia no sucedan, ojalá que ninguna iglesia sucedan, pero vamos a estar tomando nota de esto. El origen de la cena del Señor la vemos en 1 Corintios
11, 23 al 26. Una reunión frecuente en la que participaban todos los hermanos, pero según Judas 1:12 habla de hombres que entraron encubiertamente, dice, y en el versículo 12 los llama manchas en vuestros ágapes. Los ágapes era la fiesta de amor. Acuérdense que la palabra amor ágape es un amor incondicional, un amor que no tiene límites, y a estas fiestas la llamaban ágapes. Vamos a Judas, al libro de Judas. Está poquitito el libro que está antes de Apocalipsis, porque a mí se me pierde mucho. Mire, está atrás de Apocalipsis. Vamos a leer Judas, le dije, 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué palabras tan duras, pero desgraciadamente lo que nos está diciendo aquí Judas por medio de la carta esta es que en esos convivios en la ciudad de Corinto había este tipo de personas que entraban encubiertamente negando a Dios mismo, pero que eran manchas en la participación de la iglesia. En una iglesia, como sabemos, hay trigo, hay cizaña, pero hoy vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Obviamente Él quiere que seamos trigo y no cizaña. Dice Primera de Corintios 1:23, una reunión frecuente en la que participaban todos los escogidos de Dios. Judas hablaba de que no todos eran cristianos genuinos. Había gente que estaba ahí, pero estaba jugando a la iglesia, no era un cristiano genuino. Los hombres que entraron encubiertamente, según Judas 1:4, y en el versículo 12 los llama manchas en vuestros ágapes. Las fiestas de aquel tiempo se cree que se llamaban fiestas ágapes, porque se suponía o debería de ser una fiesta de amor entre todos los congregantes. Pero si vemos 1 Corintios 11:17, había abusos desgraciadamente en estas reuniones de la iglesia primitiva, había abusos. Dice, había disensiones, había abusos en la comida, abusos en la bebida. Vamos a leerlo, mire, vaya a 1 Corintios capítulo 11 y versículo 17. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 17, y vamos a ver qué es lo que el apóstol lo tenía tan molesto de estas reuniones que se hacían en la iglesia, porque Pablo era un hombre con temor de Dios, como lo deben de ser todos los siervos en estos días, los pastores, el liderazgo. Dice en el 11:17, pero al anunciar esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. 18, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Mire, ¿sí entiende lo que está diciendo? Él se daba cuenta que en la iglesia y en las cenas que hacían, en las reuniones, había disensiones entre los mismos hermanos. Dice el apóstol Pablo, y en parte lo creo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que hay trigo, hay cizaña, dice, y es menester que esto exista, porque se echa de ver o se distingue quiénes son los cristianos originales y quiénes son los que están jugando a la iglesia. Esto es algo que debemos de meditar en nosotros. Dice que es preciso que esto suceda. El versículo 20 dice, pues cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro ya está embriagado. Fíjese, había reuniones, y aquí lo que me está diciendo es que no eran reuniones, eran glotonerías. Algunos de ellos se adelantaban a comer sin esperar a los demás, otros ya hasta se embriagaban por causa del vino. En el versículo 22 le dice el apóstol Pablo, pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Estaba el apóstol Pablo sumamente molesto por lo que miraba. Había grupos en la iglesia que se dividían,
y como casi desgraciadamente en todas las iglesias hay grupitos de gente, como si cada uno dijera: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Todos somos de Cristo, hermano. No debe de haber grupos diferentes en las iglesias. Quizás por ahí en reuniones se reúnan en casas, pero en la iglesia y en el amor de Cristo todos tenemos que tener un mismo sentir y un mismo ver y una misma visión. No hay lugar para disensiones, no hay lugar para estar dividiendo la iglesia o para estar diciendo: no, yo soy del grupo del hermano fulano y el grupo de la hermana fulana es otro grupo. No. El apóstol Pablo estaba molesto porque dice que había divisiones y había abusos con la comida y la bebida. Mire qué triste, hermano, que en una iglesia, cuando llevamos una parte de comida cada quien, ojalá que en su iglesia no suceda, pero estén peleando, y que a qué horas llega la comida, y que a qué horas nos sirven a nosotros, y que ¿por qué me echaste de esto si había comida más buena? Cosas de esas, hermano, que no nos llevan a nada bueno. Había abusos con las comidas y las bebidas, al grado de que unos se quedaban con hambre y otros hasta se emborrachaban. ¿Se imagina? ¿Esto era una santa cena original delante de Dios? Claro que no. El apóstol Pablo le entraba el celo. Dice: o menosprecian a los que no tienen nada, a los pobres. Ustedes que son de la alta sociedad, menosprecian a los que son de bajo nivel económico, porque ustedes, yo creo que me imagino que se comen las chuletas y el cognac, y a estos les dejan la comida más, la que nadie quiso, o la más pobrecita. No, hermano, debe de ser parejo, una iglesia en la cual se repartían todos por igual. El apóstol Pablo estaba exhortándolos hasta el grado que les dijo: ¿que no tienen una casa donde coman? ¿Usted cree que esta sea una santa cena como la que el Señor Jesucristo quería que nosotros lleváramos en cada ocasión para lograr unirnos en amor, en un amor ágape, en una unión? Fíjese, la Santa Cena, hermano, no es un lugar o una reunión de la iglesia en donde hay comida. Usted debe saber que no es un lugar en donde usted va a llenar su estómago. Usted debe ir con la visión de que es un lugar en donde va a tener coinonía con los hermanos. Y sí, comer una comida de las que todos llevan y disfrutar de los alimentos que cada quien en su momento lleva es muy bueno. Pero mire, cuando usted vaya a una reunión de esa, coma en su casa, porque en veces vamos esperanzados a que nos van a dar en la iglesia de comer, y cuando no alcanza la comida o por alguna razón sucede algo, nos molestamos y empiezan los problemas. Coma en su casa, vaya pensando que va a reunirse con sus hermanos y va a tener una coinonía y una comunión. Y si come allá un poquito, qué bueno, gloria a Dios. Y si no, usted ya comió. Dice el apóstol Pablo que si no tenemos casa, ¿en dónde comamos? Ahora, aquí hay una pregunta: ¿qué simbolismo tiene el pan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué simbolismo es para nosotros cuando Él dice: este es mi cuerpo que será partido por vosotros? Cuando Jesús repartió el pan, lo hizo con amor y en comunión, mi hermano, con sus discípulos. Pero mire, si vamos a 1 Corintios 11:23, nos enseña que Jesucristo, estando al borde de la muerte, mi hermano, ya estaba cerca su muerte, Él no estuvo preocupándose por Él, por cuánto iba a sufrir o por qué le iba a pasar. Estaba enseñándonos a los que habíamos de quedar cómo conducirnos cuando Él se fuera, cómo Él quería que lo recordáramos, cómo Él quería que hiciéramos, que practicáramos la Santa Cena para anunciar lo que Él era y lo que Él habría de ser después. Cuando Jesús toma el pan y dice: esto es mi cuerpo, no es literal, mi hermano, que es el cuerpo de Cristo. Esto es un simbolismo, y no es que el alimentarnos con el pan para fortalecer el cuerpo. Dice, le pregunto yo, un pedacito de harina o un pan de harina, ¿cuánta vitamina puede tener para alimentar su cuerpo? ¿Qué le puede hacer un pedacito de pan o un pedacito de harina para alimentar su cuerpo? No, el cuerpo no es lo importante, el espíritu. Le digo, un pan, ¿cuánto puede tener de vitaminas, de fibra, de calcio? ¿En qué le puede ayudar físicamente un pedacito de pan? Esto no es a lo que se refería el Señor Jesucristo. A Él le interesaba su vida espiritual. El pan representa la totalidad del cuerpo de Jesús y la necesidad de alimentarnos de Jesucristo, de su palabra, de su ejemplo, de sus enseñanzas. En el plan de Jesús estaba alimentar el cuerpo o el espíritu, le pregunto yo a usted. A Jesús practicaba que cuidáramos nuestro cuerpo, que era muy importante porque iba a ser eterno. No, es el templo pasajero que tenemos en este mundo. Este cuerpo aquí se va a quedar. En este cuerpo mora el Espíritu de Dios, pero es temporal. Usted un día va a recibir un cuerpo glorificado.
Este cuerpo que tenemos ahorita, yo y usted, es pasajero. En el plan de Jesús estaba alimentar el cuerpo o el espíritu, era el espíritu. Sí, y él mismo dijo que la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, según el libro de San Juan 6:63. Mire, si quiere vamos a leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 6 y versículo 63. Vamos a leer un poquito de esto porque se me hizo muy interesante también el contexto de esto, de lo que hablaba Jesucristo. Vamos a ver, mire. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde Santo Dios, desde el 63, 6, 25, donde Jesús dice: yo soy el pan de vida. Dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Él respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué está diciendo ahí Jesucristo? Que Él era el enviado, que Él era la verdadera comida, que Él era la verdadera bebida. Dice en el 26: buscar a Jesús por la comida. Y si usted lee en el versículo 32, dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés no nos dio el pan del cielo, pero eran las obleas, era el maná. Pero el verdadero pan del cielo es Jesucristo, el cual el Padre nos dio a nosotros. ¿Verdad que sí? En el 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el pan que da vida al mundo. El 35, mire lo que dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él habla de que Él es el verdadero pan. En el 48 lo que dice, mire, dice: yo soy el pan de vida. Jesús dice: yo soy el pan de vida. En el 49, mire lo que dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Nosotros nos podemos comer todos los pedacitos de pan que queramos y hacer cenas todos los días con pedacitos de pan y vamos a morir. Pero si comemos del verdadero pan, de la palabra de Dios, que es el verdadero alimento del Espíritu, viviremos, porque Jesús le dijo: la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. ¿Estamos de acuerdo? En el 49 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y en el 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué tremendo, ¿verdad que sí? El Señor nos está enseñando que la verdadera vida está en Él, en lo espiritual, no en lo físico. Lo físico no es importante para el espíritu. Es importante para este cuerpo físico para seguir caminando, pero le digo, un día tenemos que dejar este cuerpo y vamos a pasar al cuerpo espiritual. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y versículo 24 para seguir con nuestro estudio. 1 Corintios 11, 24 dice: y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, hacedlo en memoria de mí. Eso fue lo que dijo: hacerlo en memoria, como una recordanza, como un recuerdo, como una señal o una práctica para estarnos acordando de que Él entregó su vida por nosotros. Recordar, tener en cuenta que Él fue molido por nuestros pecados, según Isaías 53, mas Él molido fue por nuestros pecados. Molido, ¿verdad que sí? Dice: pero que por eso debemos de recordar que Él vive y resucitó. Así como sabemos que Él murió, Él vive y Él resucitó. Cuando anunciamos su muerte no la anunciamos como un fracaso, la anunciamos como una victoria, porque en ella venció al enemigo, en ella nos dio la victoria, en ella obtuvo la redención para todos nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que recuerdemos en la Santa Cena y cuando estemos en comunión, que su sacrificio está cada día más vigente. Cada día más el sacrificio de Cristo no ha perdido valor, ¿verdad que no?
En Éxodo 27, del 6 al 8, nos habla de los sacrificios que se hacían antes, los cuales eran por medio de animales y regando la sangre sobre el pueblo. Mire, vamos a Éxodo capítulo 27 y versículos del 6 al 8. Dice: no, perdón, mi hermano, apunté mal el versículo. Pero dice que nos muestra el pacto con la sangre y que sin sangre no hay perdón de pecados. Sin sangre no existe el perdón de pecados. Déjeme le busco. Es Éxodo 24:7, mi hermano. Vámonos a Éxodo 24:7 para leer esta parte de la escritura. Dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El 9 dice: y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel al monte. Aquí está diciendo que por medio de la sangre de los animales hubo un pacto, un nuevo pacto. Y si la sangre de los animales, como dice el libro de Hebreos, fue con fuerza, con gloria, imagínese con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El plan de Jesús estaba alimentarnos con su cuerpo y su sangre espiritualmente. Por eso en Juan 6:25 le decía: buscan a Jesús por comida, no lo buscan por otra cosa. Pero él dice: no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Nos muestra un pacto de sangre, y sin sangre no había pacto, y Jesús dio hasta la última gota de su sangre en ese pacto por ganar la redención para nosotros. En Jeremías 31:3 dice que Él con amor eterno nos ha amado, por tanto nos prolongó su misericordia. Día a día que nosotros pasamos, Él nos ama, en Él no hay variación, Él nos ama eternamente. Ahora, le decía, en 1 Corintios 11:26 nos habla de que anunciamos la muerte de Jesús y proclamemos las buenas nuevas. Entonces lo que Dios quiere es que mientras estemos en este mundo, hagamos esta participación de la Santa Cena y que anunciemos la muerte del Señor hasta que Él venga, y que llevemos las buenas nuevas, mi hermano. ¿Verdad que sí? Mire, vamos a leerlo en el 1 Corintios 11 y versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Anunciar la muerte de Jesús, proclamar las buenas nuevas, y en la cena del Señor podemos predicar sin hablar, sin palabras, con el solo hecho de amarnos y convivir como hijos de Dios, y participar de la cena con el corazón y conciencia limpia, sabiendo que el Señor Jesús está viéndonos, está al tanto de las instrucciones que nos dejó, y está viendo de qué manera participamos de la Santa Cena, en qué forma lo hacemos. ¿Verdad que sí? La muerte, anunciamos una muerte que no fue una derrota, sino una victoria, porque ahí Jesús venció al propio diablo y lo destruyó sus planes, y logró la redención para nosotros. En Mateo capítulo 26, Él nos dio una profecía. Mire, este está bonito. Mateo 26, cuando Jesucristo estaba despidiéndose de sus discípulos, Él les dio una profecía que es esta. Mire, Mateo 26, versículo 27. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire qué importante es esto. Bebed de ella todos, porque esto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que hizo el nuevo pacto, y que por ella muchos iban a ser perdonados sus pecados. El 29 dice: yo les digo que desde ahora que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Usted tiene esa esperanza, mi hermano, de un día beber del fruto de la vid en el reino del Padre con nuestro amado Señor Jesucristo? La última vez que Jesús bebió la copa con sus discípulos, les profetizó que un día beberían de nuevo con Él en el reino del Padre. Y el Señor dice que Él, así como ascendió al cielo, así va a volver por su pueblo que se encuentra unido a Él.
Por eso es tan importante que estemos siempre en día en oración y en contacto con Él, para que el día cuando Él venga no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que estemos preparados como las vírgenes sensatas con nuestra copa llena de aceite. La segunda venida de Jesucristo está a la puerta, mi hermano. Tenemos que estar apercibidos y estar participando dignamente de la cena. Ahora mira, aquí hay un tema en 1 Corintios 11 del 27 al 34, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 11, bendito el Señor, y versículos del 27 al 34. Dice: de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense los unos a los otros, y si alguno tiene hambre, coma en casa para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ay, Señor, mire lo que dice, que debemos de participar dignamente de la cena del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿quién es digno de participar de la cena del Señor? ¿Cuántos nos sentimos dignos de participar de su cena? Creo que por nuestros méritos nadie, pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por la fe que tenemos en Él y por la palabra que nos ha dado, nos encontramos dignos. Miren lo que dice, el temor de participar. Esa es una de las cosas que tenemos nosotros siempre que anuncia el pastor. Vamos a tener la Santa Cena. La primera cosa que dicen es: pruébese a sí mismo. ¿Qué es esto, mi hermano? Voy a participar yo de algo sagrado, de algo santo, y voy a mostrarle a mi Dios que estoy con Él. Pero si yo me examino a mí mismo y yo soy honesto conmigo mismo y sé que le he fallado, sí, pero que estoy luchando, estoy arrepentido, estoy en comunión con Él, estoy tratando de agradarle hasta lo más que puedo en mis fuerzas, creo que eso es el examinarse a uno mismo, el tener uno mismo un concepto correcto de lo que es uno, y así poder decir yo sí voy a participar de la cena del Señor, porque aunque sé que no estoy limpio, aunque sé que no estoy puro, aunque sé que le he fallado, sé que Él es mi Salvador y sé que Él conoce mi corazón y lo hago con sinceridad, sabiendo que Él conoce lo que tengo yo dentro de mi corazón. Pero si soy una persona que está jugando a la iglesia y que estoy viviendo de una forma desordenada y que no me interesa, tomo la Santa Cena como si fuera un simple ritual para limpiar la conciencia, y lo hago voluntariamente a sabiendo de que estoy pecando y de que me está gustando pecar y que yo he seguido haciendo lo que me da mi gana, por decirlo así, y voy y participo de la Santa Cena, creo que eso es participar indignamente, y ahí es donde Dios trae juicio, porque pues yo puedo engañar a todos los hermanos y levantar mis manos y decir yo estoy listo para participar de la cena, pero el Señor sabe quién está listo y quién no está listo. Así es de que yo creo que antes de participar de la cena debemos sí de hacer un examen de conciencia, y si hay que pedir perdón, si hay que ponernos a cuentas con Dios, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque pues la verdad es que sí te he fallado, pero quiero participar de tu cena porque un día quiero estar contigo en el reino de tu Padre, cenando contigo en tu mesa. ¿Verdad que sí? El temor de participar, y luego nos dice que nos probemos a nosotros mismos a hacer un examen de conciencia. ¿Y cómo podemos hacer un examen de conciencia a conciencia? Ahora sí, como decimos, dice la misma carta de los Corintios que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, usted conoce qué es lo que tiene dentro de usted, yo conozco qué es lo que tengo de mí, pero también Dios conoce qué es lo que tenemos dentro de nosotros. O sea, yo puedo saber si estoy bien, aunque le haya fallado, yo sé que puedo ser digno de participar de la cena porque tengo un abogado, porque tengo alguien que me entiende, porque Él ve mi dolor que tengo porque estoy luchando conmigo mismo. Pero si no siento ni siquiera ese dolor, si siento que esto es nada más un ritual para terminar el día o para que vean que sí participé de la cena,
cuidado. Ahí sí tenemos que tener cuidado, porque dice la Biblia, cuando dice que por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, ellos creían en aquel tiempo, y yo creo que Dios traía juicio, porque Dios no puede ser burlado. Acuérdese, de todo lo que el hombre se engare, eso cosechará. Dice, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos hacemos un examen a nosotros mismos y nos damos cuenta de que estamos mal y le pedimos perdón a Dios, no podemos ser juzgados, porque ya nos pusimos a cuenta con Dios. Pero si nos examinamos y sabemos que estamos mal y no nos importa, entonces viene juicio. Dice el 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Sí, Dios trae disciplina a nosotros, o sea, cuando le fallamos, venimos a Dios, y sí, Dios nos participa, nos perdona y nos hace participar de Él, pero también nos da la corrección. Le decía, ¿quién conoce las cosas que usted tiene? Solamente usted y Dios. Todos seríamos indignos, pero en Jesús, Él nos hace dignos de participar en su reino. Pero ¿puedo yo participar de la cena del Señor y volver a pecar voluntariamente afuera? Esto sería, ¿puedo yo entrar y participar del pan, el pan que comemos en reunión? Y ahí me siento limpio, ahí me siento como que ahí hice lo correcto. Y puedo salir yo afuera a mi vida secular a seguir haciendo lo que yo quiero, a seguir pecando, a seguir en la inmundicia. ¿Sabe qué? Esto sí trae juicio, porque dice la palabra de Dios que si pecáramos voluntariamente después de haber conocido el santo mandamiento, entonces esto sería como tener por inmunda la sangre de Cristo. Y la sangre inmunda era la sangre de los animales, esa era la sangre inmunda en aquel tiempo, pero la de Cristo es sangre santa que se derramó gota a gota por nosotros. Y si Dios ya nos perdonó, y si volvemos otra vez al mismo camino, no quiero decirle lo que dice el apóstol Pedro, léalo usted en la carta del apóstol Pedro, dice que si conocemos, habiendo conocido el santo mandamiento, nos regresamos atrás, estamos perdidos. No podemos hacer eso. Por ejemplo, hoy me gozo con la cena del Señor y mañana vuelvo a mi vida secular sin temor ni conciencia del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por mí. Le digo, la Santa Cena, hermano, no es una celebración para ir a comer, para ir a llenar nuestros estómagos. Es una celebración para recordar la muerte, resurrección y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos la copa, eso es recordar que hubo un nuevo pacto a precio de sangre, a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio hasta su última gota por usted y por yo, que a veces somos hasta mal agradecidos. La cena del Señor es una comunión en la que me uno con mis hermanos y está la salvación de mi alma en manos de Cristo, en la que me da la certeza de que Él pagó el precio que yo debe de haber pagado, y que tengo una conciencia lista, una conciencia limpia para poder participar de la cena y decirle al Señor, aquí estoy para seguir adelante contigo, a seguir caminando, con mis fallas sí, con mis errores sí, pero adelante. Le digo, 1 Corintios 11, 31 al 32 dice que si nos examinamos a nosotros mismos no vamos a ser juzgados. Y si estamos mal y pedimos perdón, probablemente venga una reconvención de Dios, pero para salvación. Dios no nos da palabra para destruirnos, nos da, como un padre corrige a su hijo, mi hijo, estás mal, tienes que enderezar tu camino. Así Dios nos llama la atención. Le digo, Hebreos 12, del 5 al 11, es muy importante, vamos a leerlo, libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 5 y hasta el 12. Vamos a ver, mire, voy a leer desde el capítulo 12, desde el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia, de peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, que éramos usted y yo, sufrió el oprobio, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, la disciplina de Dios es buena.
Mire lo que dice: si soportamos la disciplina de Dios, Él nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y qué triste sería ser un hijo no legítimo. Para aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios, aquí dice que si no es corregido por Dios, no somos hijos de Dios. Somos bastardos, o sea, no hijos legítimos. Y si es corregido por Dios, entonces es hijo original de Dios. Qué tremenda la palabra, ¿verdad que sí? Así es de que en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 33 nos dice que nos reunamos con amor, mi hermano. Pues ¿qué nos cuesta portarnos bien y amarnos y reunirnos todos en armonía y gozarnos los unos con los otros por el Dios que tenemos, por el pan que compartimos, por la amistad o la hermandad que Dios nos ha dado con nosotros alrededor, con nuestros hermanos? Mire, el 33 lo que dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esto yo lo aprendí hace mucho tiempo, mi hermano. Mire, cuando yo voy a la iglesia, a una reunión en donde va a haber comida, créamelo, mi hermano, yo no voy esperando comer. Yo no voy esperando que me sirvan un plato de comida, o que me atiendan cuando yo quiero, o que me traigan agua, o no me voy a enojar porque me dan al último, o no me voy a enojar porque faltó comida, o no voy a exigir comida buena. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? No, mi hermano, yo cuando voy a una reunión de esa, créamelo, que yo salgo de mi casa ya con mi estómago lleno, porque el hambre nos traiciona, hermano. A veces estamos en la iglesia y por la misma hambre empezamos a molestarnos. ¿Y qué acarreamos? Pues aquí dice que puro juicio. Así es de que cuando usted vaya a la iglesia, vaya a gozarse espiritualmente. No vaya esperando que le van a servir un steak, un T-bone o un steak o algo, una chuleta del 7 bien doradita, o un ribeye. No, vaya y agarre un ribeye y un steak y algo, pero espiritual. Llénese de lo espiritual, que es lo que verdaderamente da vida. El remedio para el pecado dice: tenernos en cuenta todos. Tenemos que amarnos todos. Si el hermano es el más humilde de la congregación, téngalo en cuenta igual que el más poderoso de la congregación o el de más alto nivel económico. ¿Verdad que sí? Así dice la Biblia, que no hagamos disensión de personas. Otra cosa para acabar con estos problemas de la reunión de las cenas es que acabemos con las divisiones. ¿Qué trae de bueno una división, mi hermano? Las divisiones nunca han traído nada bueno en ningún lugar ni en ninguna iglesia. Solamente traen daño para el cuerpo de Cristo. Les llaman mutiladores del cuerpo de Cristo a los que hacen disensiones. Dice: este evento de la Cena del Señor es una celebración privada en la cual revivimos el momento en que Jesús estuvo con sus discípulos y en la que esperamos verle de nuevo. Lo dejo con este pensamiento, mi hermano. Cuando usted vaya a una que celebremos la Santa Cena, recuerdes que vamos a celebrar que Cristo murió por nosotros y que en su sangre hicimos un nuevo pacto y hemos muerto al mundo y hemos vivido para Cristo. Así es de que dejémonos de peleas, dejémonos de disensiones, dejémonos de estar peleando por alimentos físicos. Peleen el alimento espiritual, ese sí peléeselo al diablo. El alimento espiritual, de ese sí llénese, de ese sí gócese, de ese sí coma todo lo que pueda para que esté fortalecido, que es lo que el Señor quiere. Acuérdese, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Así es de que la Santa Cena, al igual que el bautismo, es un acto simbólico, pero debe de ser un acto agradable a Dios. Dice: cuando celebramos la Cena del Señor debidamente, pensamos en el sacrificio que Él hizo una vez en la historia, en nuestra propia relación con Él, con nuestros hermanos y en su gloriosa venida. La iglesia, observando la cena con el Espíritu de Cristo, está proclamando el Evangelio hasta que Él venga. ¿Sería totalmente sincero? Pregunta: ¿considera usted que la mayoría de las personas le dan toda la seriedad que Pablo dio aquí a la cena? ¿O para muchos es solo una costumbre, un rito religioso del que participan sin mucho pensarlo? ¿Qué cosas cambiarían si verdaderamente tomaran en serio estas palabras? Esta es la palabra. ¿Usted toma en serio la cena del Señor, mi hermano, o no la toma tan en serio? ¿Hemos pensado en el significado que tiene esto, o realmente nada más lo hacemos como un rito? Es importante pensar en esto, así es que lo dejo con este pensamiento, mi hermano. La cena del Señor es algo instituido por el mismo Jesucristo, y Él quiere que nos reunamos en amor, que nos reunamos en unión y que nos gocemos como una familia, como hermanos y como verdaderos hijos de Dios.
Así es de que Dios me lo bendiga esta mañana, hermano, y vamos a seguir adelante en nuestro caminar con Jesucristo. Hasta el próximo estudio, mi hermano. Dios me lo bendiga y iglesia de Dios, se les extraña, ya esperamos pronto vernos. Pastor, Dios me lo bendiga, a todos mis hermanos que están por ahí, Dios los bendiga grande y ricamente. Bendiciones.